Hola, bienvenidos a Charlemos con Dios. Yo soy Agus Y yo soy Male. y como dice en la descripción del canal, somos dos chicas con un propósito que es hablar de Cristo a través de estos videos. Y bueno, nada, eso. Bueno, así como dijo Agus también, somos dos chicas es un solo propósito nomás que tenemos nosotras, que es cada palabra que Dios nos regale, cada cosa que Dios nos dé, es sembrarla en cada corazón, en cada mente, sembrar esa semillita para que pueda crecer y que seamos de bendición para cada uno de los jóvenes y que puedan conocer a Dios también a través de nosotras y que usen nuestras bocas para poder hablar y nos usen nosotras también. Pero bueno, eso. ¿Quieres presentarte? Espera que yo soy Agus, soy la mayor. No sé qué decir. No sé, me gusta mucho tocar. Estoy en el ministerio de la alabanza de la iglesia, toco la guitarra y también, canto. También estoy en el ministerio de los preadolescentes, soy una de las colaboradoras, con Male también. Y bueno, nada, eso. Estamos en la iglesia apoyando y, siempre sirviendo a Dios, que es lo esencial. Y nada, no sé qué decir. Bueno, eso, como dijo Agus, las dos estamos también en el Ministerio de la Alabanza. Yo estoy en el piano y sé un poco de guitarra. Y ella, bueno, ya es guitarrista y canta también. Y bueno, también sabe un poco de piano. Y bueno, nada, estamos en el Ministerio de los Preadolescentes, las dos juntas. Y que nos gusta mucho porque así como enseñamos nosotros también aprendemos. Y bueno, eso, estamos muy contentas de eso. Y que también les quería aclarar de que somos de la Iglesia de Directo al Corazón. Le vamos a dejar las redes sociales y pertenecemos a los jóvenes de Generación de Impacto. Pero bueno, eso. Eso es. Bueno, en los videos que vamos a hacer en este canal, solamente van a tratar de los versículos y devocionales que vamos a hablar para las personas que estén viendo ahora en esa cámara y la que está yo también. Y bueno, nada, hoy también les queríamos hablar una pequeña palabrita que es de un tema que estábamos preparando. Y bueno, el título del video va a ser ¿Estás conmigo? Y vamos por un paréntesis ahí que va a decir nuestro llamado, el propósito que Dios tiene para nosotros. Bueno, eso. Nosotros queremos, lo que damos es una historia muy, muy, muy linda, la verdad que Dios nos habló mucho, que está en Génesis 22. Vamos a resumirlo un poco porque es Claro. muy largo y no queremos hacerlo muy largo. Claro, tiene 24 versículos, pero son muy largos, literalmente. Es de la historia de Abraham, e Isaac. Y bueno, le voy a relatar un poco del principio, que la esposa de Abraham era Sara, que ella tenía alrededor de 65 años, creo que era, o más, no sé si era más, pero bueno, ella tenía por ahí, por esa edad. ¿120 y algo? No, estaba. Y bueno, no, Se nos fue la edad. se nos fue a Júpiter. Y bueno, y habla sobre que Dios, que ella ya era una mujer grande y científicamente ella ya no podía ser mamá, tipo, ya no había esperanza de que ella pueda ser mamá, de que ella quede embarazada, digamos. Y dice que bueno, que fue un ángel y que le dijo, de parte de Dios, que Sara iba a quedar embarazada. Entonces ellos esperaron alrededor de 65 años, no sé si más, para que Sara quede embarazada. Y después de eso, bueno, que fue el único hijo que tuvo Abraham y, bueno, el único hijo de Sara, que era Isaac. Bueno, cuestiona esto, que un día Abraham estaba tipo ahí, como que Dios le habló y le dijo, por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo creo que es, no, un ángel de Dios le dijo que tenía que entregarle a su hijo, o sea, que tenía que sacrificarlo, o sea, literalmente, o sea, imagínense lo que habrá pensado Abraham en ese momento, o sea, yo me imagino y digo, no, viene un tipo pobre, o sea, ¿qué habrá pensado? Y después, bueno, un día, muy temprano por la mañana, Abraham y Isaac, tipo, salieron, cuestiona esto, no le había dicho nada Abraham a Isaac, y no le había dicho nada, que lo tenía que sacrificar a él.
Y bueno, subieron el monte y todo. Imagínense qué habrá pensado Abraham también en ese momento en verlo a él, ¿no? Tipo en verlo y ahí él dijo casi por última vez según él. Y después, cuestión que subiendo el monte y todo, más adelante dice, esperen a ver, dice, entonces habló Isaac a Abraham, a su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Bueno, y después dicen, iban juntos. Bueno, ellos iban caminando juntos por el monte, donde Isaac le preguntó al papá que dónde estaba el cordero para el holocausto. Y donde, bueno, como dice acá, Abraham le respondió y le dijo que Dios iba a proveer. O sea, le dijo, Dios proveerá, hijo mío, le dijo. Y bueno, llegaron donde el monte ahí, y dice que cuando llegaron a un lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, literalmente lo iba a sacrificar porque Dios lo había mandado, ¿no? Y bueno, y después dice, y dijo, o sea, que Dios le había dicho, creo que dijo, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y bueno, después dices que casi como había dicho Abraham anteriormente, acá le voy a dar otro resumen, que dice como había dicho Abraham anteriormente, que Dios literalmente ¿cómo se dice? O sea, Dios provee. bueno, no, Dios proveerá. No, Tú Dios proveerás. Dios proveerá. No, proveeró. Ahí está, Dios proveeró. Proveeró. Sí, Dios proveeró. ¿Existe esta palabra? Pero bueno, eso. Dios, eso, ¿entienden? Proveeró. Dios proveeró sobre Abraham y sobre Isaac, porque literalmente cuando Dios frenó ese sacrificio, después cuando Abraham levantó sus ojos, dice que él vio un carnero trabado en un zarzal, o sea, en un árbol ahí que había en el monte, o sea, lo vio ahí. Y bueno, eso se dieron cuenta que Dios había Dios proveeró. Sí, proveeró. Ya podemos decirlo así, proveeró. Dios provisto. Dios proveeró en ese momento porque literalmente... Proveeró, no sé. Vamos a decir proveeró. Suena raro, ¿no? Bueno, Dios en ese momento le dio a Abraham, le dio tipo ese carnero. Un carnero. No le hagan caso, no es un cornero, es un carnero. Mentira. Yo sabía igual. Y dicen, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Bueno, llamó al ángel de Jehová, le dijo, bueno, cuestión de que Dios proveeró. Había provisto. Provisto. Ay, se provisto, dejalo ahí. Bueno, había provisto en Abraham y en Isaac, como había dicho, y que literalmente la obediencia que tuvo Abraham a Dios, la obediencia que literalmente le tuvo, porque acá dice sacrificar a su propio hijo encima. Exactamente, o sea, imagínate lo que habrá pensado Abraham. Yo no podría Yo tampoco podría, por eso, tipo, literalmente habrá dicho, no, pobrecito mi hijo, ha caminado acá delante mío, yo no te quiero sacrificar. No, porque Dios proveeró. Había provisto. Había proveeró. Bueno, Dios lo había multiplicado. Ya. Y bueno, y Dios estuvo ahí, ¿entienden? O sea, Dios estuvo ahí con Abraham, no lo dejó solo. Como era el título. Estás conmigo. Exactamente, estás conmigo. Y bueno, en esta historia es muy bueno porque podemos ver que
Dios nos llama a obedecer su voz, su palabra. En una parte dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en otra dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. La palabra de... La palabra a ver, ponme el micrófono. La palabra acá de esta de Abraham y Isaac nos muestra que hay que ser obedientes a Dios. La obediencia hacia Dios. ¿Cómo se...? Esta palabra nos habla mucho a nuestras vidas, la vida de nosotras y la vida de ustedes también. Porque, ¿cómo se...? Ay, siempre digo, ¿cómo se dice? ¿Por qué digo? Esta palabra nos habla que, ¿cómo se...? ¡Ah! ¡No! Esta palabra nos habla de que hay que obedecer la voz de Cristo. Muchas veces escuchamos su voz y no la obedecemos. Y hay que escucharla y saber el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque no es de malo, sino que es para cosas buenas. Esta palabra nos habla en la vida de Mía y en la de Male, porque en este versículo, en este capítulo de Génesis, Abraham, a pesar de que tenía que sacrificar a su propio hijo, obedeció la palabra de Papá Dios y nos mostró que la obediencia es lo que Dios quiere, porque Dios no busca personas, Dios busca en realidad a personas que hagan su voluntad. O sea, estamos siendo llamados por Cristo y hay que obedecer su palabra y su voz. Muchas veces nos llama a que obedezcamos y también hagamos su voluntad. Por eso, nos habla esta palabra en nuestras vidas, porque nos buscó a nosotros dos, porque sabíamos que íbamos a hacer su voluntad. La voluntad de hablar a las personas de Cristo, que está en Mateo, que dice que tenemos que buscar almas y para Cristo. Dice que si un alma se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces nosotros estamos buscando almas para Cristo, pero no, estamos evangelizando también, pero lo hacemos a través de los videos, a través de buscando personas por redes sociales. Es muy bueno también esa palabra, porque me gusta por ese tema también, por la obediencia que tenemos hacia Dios. Claro, sí, también es verdad, porque Dios busca a personas obedientes también, ¿no? Porque literalmente ahora lo que nos falta mucho es la obediencia, nos falta saber obedecerle a Dios, porque sabemos que nosotros somos de este mundo, ¿no? Como que la carne quiere hacer las cosas de la carne. Entonces, eso, cuando nosotros seguimos nuestra carne, lo que pasa es que nosotros desobedecemos a Dios siempre. Bueno, eso, que nosotros somos personas muy desobedientes. Nuestra carne, nosotros somos personas muy desobedientes. Pero Dios lo que busca son personas obedientes, personas que también tengan un corazón limpio, una mente limpia. Que Dios prepara eso, Dios prepara nuestra mente, nuestro corazón, todo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es seguirlo y serle obediente a Dios. Porque sabemos que acá Abraham le fue obediente a Dios, tipo, literalmente le obedeció a Dios, y lo que hizo Abraham no fue nada fácil, ¿o no? No fue nada fácil. Iba a matar a su propio hijo, o sea. Sí, por eso, o sea, no fue nada fácil literalmente. Yo creo que si hay un papá o una mamá acá, que nadie se va a animar a sacrificar a su propio hijo, ¿entienden? O sea, es algo muy difícil, o sea, no es algo fácil, que digamos, ¿no? No es algo que uno dice, obedecerle a Dios en esta situación es como, no sé. No sé, Dios, ¿por qué me está diciendo esto? O claro, sea, matar a mi hijo. Que Dios se lo dio encima, sí, o sea, ¿qué habrá pensado Abraham en ese momento, no? Y que literalmente... Uy, hubiese hecho algo malo, él, viste, pensar mucho, te deja pensando mucho, porque decís, no sé, ¿qué dice Dios para que me lo mataras? Exactamente, y encima lo que también recién se me vino a la mente de esto, es que lo que Dios Dios le regaló un hijo a Abraham, que no era de Abraham. Por eso Abraham entendió en ese momento que no era, el hijo no le pertenecía a él, ¿entendés? Entonces por eso lo obedeció. El hijo no le pertenecía a él. Dios nos da cosas, pero cosas que, o sea, es como que yo te regale, tipo, no sé, algo a vos y literalmente me pertenece a mí, como que... yo te regalo mi pulsera que me dio mi madre hace como muchos años, pero yo ya sé que esa pulsera es especial para ella y que es de ella, literalmente. Entonces, claro, sería como mío, literalmente. Claro, como prestar una cosa. Ajá, como prestar. Es verdad, como prestar. Yo le presto esto a Agus y
yo sé que si yo quiero se lo puedo pedir y o me lo puedo quedar, o se lo puedo pedir, porque literalmente así es lo mismo con Dios, o sea, Dios le prestó un hijo a Abraham, Dios le prestó a Isaac, Dios se lo prestó, Dios no se lo regaló a Abraham, porque sabemos que literalmente, capaz que Isaac era algo perfecto, era un hijo muy bueno y capaz que le habrá dado pena a Abraham tener que matar a su hijo. Sí. Y, y literalmente esa obediencia que tuvo Abraham, literalmente es como, nos falta a todos, eso, nos falta esa Sí. obediencia que tenía Abraham, nos falta. Y también lo que nos falta mucho a nosotros, que también acá hizo Abraham, fue escuchar la voz de Dios, ¿no? Que Abraham escuchó la voz de Dios y no solamente que obedeció, porque eso ya lo hablamos, pero escuchó su voz, o sea, escuchó la voz de Dios, escuchó que Dios le había dicho algo, lo obedeció y lo escuchó. Y a veces nosotros tenemos los oídos como tapados, pareciera, Sí, ¿no? Que sí. parece que no escuchamos. Y no solamente lo digo como para ustedes, sino que en primera persona también. A veces a mí me cuesta tipo literalmente escuchar la voz de Dios o a veces no la aceptamos. O sea, Porque decimos, queremos hacerlo todo a nuestra manera, básicamente. claro, Es queremos como, hacer todo a nuestra manera. yo quiero hacerlo así, así, mi padre te oro para que hagas tu voluntad, pero yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Es como que Claro, todo lo contrario. sí, 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 por eso. Y literalmente Abraham escuchó la voz de Dios. O sea, Abraham no se dio vuelta y dijo, no, no, porque Dios me dio ese hijo, ¿cómo no? O sea, Dios se lo prestó al hijo. Dios, o sea, no era de Abraham el hijo, ¿entienden? O sea, era hijo De de Dios. Dios. O sea, era creación de Dios. Dios era el dueño, literalmente. O sea, también tenemos que aprender eso, que nosotros, o las cosas, o las personas, o todo lo que Dios nos regala, que no son de nosotras, las cosas no son de nosotros, son de Dios. Nosotros, nada de este mundo nos pertenece. Entonces, Dios, Abraham pudo entender de que Dios le había prestado a Isaac, que era su hijo. O sea, Abraham entendió que no era de él, Isaac no era de él. Entonces, también eso, ¿no? Tenemos que, como ya hemos dicho, tenemos que entender que Dios nos presta las cosas, nosotros no tenemos nada de este mundo, nada nos pertenece. Y hay una palabrita que está en Isaías 43:2-3, que también es muy buena para poderlo, ensamblar con esto de lo de Abraham, que habla sobre, es muy conocida este pasaje, que es una promesa que Dios tiene para nosotros, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy Dios tuyo. Él es nuestro Salvador. Y para ensamblarlo con esto de Abraham, Abraham confió en Dios, y así como confió en Dios, nosotros tenemos que confiar también en Él. Porque a pesar de que pasemos por aguas profundas, su presencia constante siempre va a estar ahí. Y es gigante su amor que tiene hacia sus hijos, que no nos va a quemar por el fuego, no nos vamos a ahogar por las aguas. Entonces debemos confiar en Él, así como Abraham confió en que su hijo iba a estar bien, iba a estar salvo, a pesar de que le iba a sacrificar y era el único hijo. Él confió en Él. Y así también nosotras debemos confiar en Dios, porque sabemos que Él es la fuerza, nuestra fortaleza, nuestro Salvador, y que a pesar de que tengamos pruebas o dificultades, nada, hay que confiar porque Él siempre va a estar con nosotros, así como estuvo con Abraham y su hijo. Ajá, sí, también, eso es verdad también. Y lo que también estuve viendo acá, que tipo, Dios no permitió que algo más de lo que, o sea, Dios no permitió que pase algo malo, o sea, no permitió que pase algo peor de lo que Él había dicho, ¿entendés? O sea, también dice que la carga que Dios nos da es ligera, Sí. o sea, su carga es ligera. Es fácil. Bueno, eso lo que cantamos, literalmente eso es verdad, porque Dios no permitió que algo más tipo de lo que quizás Abraham pensaba, tipo pase, ¿entienden? Porque acá dice que cuando, bueno, extendió su mano para bueno, matarlo, sacrificarlo a su hijo, dice que acá le dice Dios, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, ¿entienden? Tenemos que tener temor de Dios, y Dios no permitió que algo malo, o sea, algo más de lo que, como he dicho, algo más de lo que Abraham había tenido en la mente, pase, o sea, Dios no permitió eso. Entonces, eso es una de las cosas que también tenemos que aprender, ¿no? Que Dios no permite que algo que nosotros tipo no podamos, o sea,
Dios no nos exprime hasta la última gotita de jugo, Ujú. sino que siempre nos deja un poco, ¿no? O sea, Dios nunca nos abandona, Dios nunca. Bueno, y eso. Es una palabra muy bella, es también, una promesa que Dios nos da a nosotros y nos hace ver que su amor es tan grande que hasta el hijo de Abraham estuvo sano, salvo y hasta una recompensa le dio a Abraham. Le dio ¿cómo se llama? El El carnero. carnero. Lo encontró en la zarza ahí atrapado y Dios le regaló ese carnero para que pueda comerlo, ¿no? Claro, entonces podemos entender también que la obediencia trae una buena recompensa, ¿no? Ujú. Porque acá entendemos de que Abraham fue obediente y Dios le dio algo, le regaló algo. La obediencia trae una buena recompensa. O sea que Abraham habrá ido triste, obviamente, porque él era humano y era como todos nosotros, y habrá ido triste, se habrá sentido mal, y literalmente no le importó, lo obedeció. Y acá dice que después cuando Abraham miró para arriba, que había un carnero, literalmente, que estaba ahí, que Dios le había dado de recompensa, y para que él no tenga que sacrificar a su hijo, porque sabía que quizás Abraham no iba a poder aguantar la muerte de su hijo, y menos que él lo tenía que sacrificar. Ujú. Sino que Dios no dejó que a Abraham le pase algo malo o que sienta algo literalmente feo, ¿no? Ujú. Dios tuvo otro plan para él. Sí. Dios tuvo otro plan. O sea, Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía todo preparado, ¿no? Obviamente. Yo tengo una libreta que dice, Dios no improvisa, sino siempre tiene un plan. Sí. Mi libreta dice eso. Dios no improvisa, sino siempre tiene un plan. Y es verdad, porque Dios no improvisó en esto, Dios ya lo tenía todo armado. O sea, Dios tenía armado que lo que le iba a pasar, lo que iba a hacer, Dios tenía todo armado, literalmente. Exacto. Y Dios, ese plan que Dios tenía fue perfecto, porque después Dios le regaló algo y se habrá sentido, literalmente habrá sentido más gozoso de lo que Sí. habrá ido, ¿no? Porque habrá ido triste y salió con gozo, ¿entienden? Eso es lo que a veces pasa también en las tribulaciones. Entramos con, eh, con angustias, con problemas, y nosotros obedecemos a Dios. Si obedecemos a Dios, vamos a salir con regocijo, como dice su palabra. Bueno, Con una eso. recompensa también. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Josué 1:9, que es muy conocido, que dice, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Si pasamos por angustias o problemas así como estuvo Abraham, no hay que temer, no hay que desmayar, porque Jehová está con nosotros y Él tiene planes maravillosos para nuestras vidas, a pesar de que muchas veces hagamos el lado malo del plan que Dios nos muestra. No hay que temer, no hay que desmayar, porque Dios tiene siempre una recompensa y Dios siempre está con nosotros en cualquier instante, en cualquier momento. Nosotras ahora en este momento estamos haciendo esto, lo del podcast, y puede ser que en algún momento se haya venido a nuestra mente un pensamiento malo de que no sabemos si lo vamos a lograr, no sabemos si lo vamos a hacer bien, o qué dirá la gente de lo que hagamos. Bueno, a mí se me vino ese pensamiento, pero yo sabía que Dios es el plan que Dios tiene para nosotros, es la voluntad que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y obedecer a su voz, obedecer a ese plan es hermoso, y sabemos que ahora lo estamos haciendo, estamos obedeciendo. Y me gusta mucho este versículo por ese tema, porque me alivia mucho el corazón saber que Dios está conmigo y no debo temer, porque Él siempre me va a apoyar y nunca voy a estar sola, nunca vamos a estar solas, ni yo ni ustedes. Es una promesa muy linda también de la Biblia. Bueno, y eso como dijiste, ¿no? Del Josué 1:9, que es un pasaje muy conocido. ¿Cómo era que decía? ¿Querés leerlo otra vez? Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, eso es verdad. O sea, Dios nos manda a que nos esforcemos y que seamos valientes, y que no tengamos miedo, no tengamos miedo, porque nosotras también tuvimos quizás un poco de temor, ¿no? En esto. Quizás tuvimos miedo en hacer esto, como dijo ella, en qué dirá la gente, quizás. O sea, no solamente gente que conocemos, sino gente que no conocemos, ¿no? Ajá. Porque a veces hasta la gente que no conocemos, tipo, te puede criticar, ¿no? Si bien nosotras por ahí tenemos muchos apoyos de muchas personas, pero igual quizás el temor siempre está, sí. un poco, está.
Bueno, y eso, que la verdad que Dios nos manda que nos esforcemos y que seamos valientes. Nosotros no tenemos que hacerle caso al mundo, que yo creo que no sé si lo dije en este video, pero que tipo, a veces el mundo lo único que tipo, te da es miedo. Ujú. Miedo a, no miedo de terror, sino miedo a seguir adelante. El mundo te limita, ¿no? Pero Eh, hay un versículo que está muy bueno que dan en ella toda San Juan. ¿Viste? profeta apostólica Yo romana. sé, o sea, todo, vos tenés que saber. Que está acá, mira, viste, San Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¡ah! ¿Entienden? O sea, ¿entienden eso? Que Dios venció al mundo, o sea, Dios venció, que confiemos en Dios porque Él venció al mundo, ¿entienden? O sea, Él venció todo eso que nos limita, Él ya lo venció, ¿entienden? O sea, el mundo nos limita, el mundo nos pone un techo, el mundo nos dice, no, hasta acá llegaste, listo, ya está, no podés más, ya está. No, ¿entendés? Dios te dice, rompe ese techo, rompan los techos, como dice la canción de Fila Noé. Rompan esos techos y no, tipo, no se limiten, ¿entienden? O sea, también tenemos que aprender a no limitarnos en o sea, ¿cómo le puedo explicar a esto? No limitarnos espiritualmente también. Ujú. Siempre tener ganas de leer la Biblia, siempre tener Sí. ganas de orar, siempre tener ganas de ser obedientes, nunca se limitan a ser obedientes. Oh, O, y porque sabemos que cuando nosotros nos limitamos a algo, nunca vamos a seguir adelante porque ese pensamiento de limitarnos no viene de Dios, o viene de Dios a vos, no, no viene Dios. no viene de Dios. Viene el mundo, cosa que Exactamente. Dios venció al mundo, básico, chicos. ¡Salgan del mundo! Salgan de ese que los limita, ¿entienden? O sea, literalmente, yo les quiero hacer una pregunta ahora. A ustedes, respóndanselo ustedes porque no me pueden responder de acá. Bueno, ¿qué es eso que hoy te está poniendo un techo? ¿Qué es eso que te está limitando? ¿Entienden? ¿Qué es esa cosa que estorba? Que no deja que vos puedas obedecer la voz de Dios. Que no deja que vos puedas seguir la voz de Dios. Porque sabemos que la voz de Dios es gratis, no se paga. Literalmente, Exacto. solamente tenés que creer en Dios, amarlo y Confiar en Él. obedecerle. Y confiar en Él, claro. Y es literalmente, nosotros tenemos la decisión de seguir a Dios. Ujú. O sea, nosotros tenemos la decisión de querer ser bendecidos o querer ser maldecidos por el mundo. Sí. Y a veces la gente no entiende. O sea, yo no puedo entender que a veces la gente elige el mundo, que sabe que, o sea, que no le va a dar nada, Ujú. literalmente. El mundo te saca todo, ¿entienden? Que te saca todo. Nosotros conocemos, bueno, a personas bueno, después le voy a hablar a ella mejor, que literalmente se fueron al mundo, se fueron a las drogas, al alcohol, a todo eso, y literalmente le sacaron las familias, todo, literalmente todo. Y hay gente que tipo siguen el mundo, ¿entienden? O sea, tienen que después de eso, tipo, siguen en el mundo, y a veces eh, el mundo, tipo, lo sigue llamando, y capaz que la voz de Dios te está llamando, y vos seguiste al mundo y no te estás dando cuenta que el mundo te está sacando todo. Y el mundo te saca todo, te limita, y hoy los queremos invitar a que puedan ser obedientes y puedan escuchar la voz de Dios, como lo hizo Abraham. Es verdad. Abraham, habíamos hablado que Abraham escuchó la voz de Dios, fue obediente, Dios tuvo un plan para Abraham, y literalmente, o sea, es lo que Dios quiere para nosotros, o sea, todo lo que le hizo Abraham es lo que Dios quiere. O sea, no voy a decir que vas a tener un hijo mañana y lo vas a tener que llevar al monte, ¿entendés? O sea, al perro ahí lo llevaba al monte. al monte. Y, o sea, no eso, sino que divino, ¿viste? Pero sino que Dios tiene un plan, tipo, así como parecido, sino que, o sea, parecido en no lo que le pasó a él, sino que en un plan de que ponele, quizás te puede pasar algo malo ahora porque Dios te está probando, Dios te está armando, Dios te está formando espiritualmente, y después, ¿qué pasa? Vas a mirar para arriba y vas a ver un carnero. ¿Entendés? Eso va a ser la bendición. El carnero va a ser la bendición de Dios, ¿entendés? O sea, Dios te va a bendecir por ser obediente, ¿entendés? ¿Entienden allá? Mira, allá. Entendemos, tenés que entender. ¿Entendés? Allá se lo de Agus. ¿Entienden? Y bueno, eso. Y bueno, eso. Bueno, pero básicamente la palabra de hoy es que hay que escuchar la voz de Cristo, hay que escuchar su voz y hay que ser obedientes a la voz del Padre, porque sabemos que Él está con nosotros, como sé que es el título de este video, estás conmigo,
y hay que escuchar la voz del Padre porque sabemos que Él siempre va a estar con nosotros. Como dije, aunque pasemos por aguas profundas, siempre va a estar ahí y no nos va a ahogar, no nos va a hacer que esas aguas nos ahoguen, sino que Él siempre va a estar sustentándonos y bueno, va a ser refugio para nuestra alma. Y como dice un salmo, Él sana a los quebrantados del corazón, que es muy lindo también ese versículo. Y como dije, Dios está buscando personas que hagan su voluntad, que escuchen su voz, que hagan la voluntad de Dios. Así que obedezcan al Padre, y sabemos que la voluntad que Él tiene para nosotros no es malo, sino que es para bueno, para nuestras vidas. Muchas veces pensamos que va a ser para mal y a veces pensamos eso y es lo contrario, porque Dios no quiere el mal para nosotros, Él quiere el bien y lo hace para bien. Entonces, confiemos en Él, confiemos en Dios, confiemos en Padre. Y bueno, nada, ese básicamente es lo que queríamos hablar. No sé si querías decir algo Sí, más. que nada, quería contar lo que nos pasó anteriormente. Ujú. Anteriormente, literalmente, no sé qué hora es ahora, bueno, deben ser como casi las 7 por ahí. Sí. Bueno, ponete al que son las 7:15. Vamos a poner las 7:15. Y hace un rato largo, nosotros desde las 4 más o menos que queremos grabar. Ajá. Desde las 4 estuvimos como hace un montón de horas acá, sentadas, intentando grabar. Y oramos y como que no nos sentíamos muy bien, tipo, Ujú. Sí, nos sentíamos cómodos. claro, teníamos, claro, otra cosa también para hablar, era algo medio, o sea, se relacionaba con esto, pero no era la historia de Abraham. Ajá, era diferente. Otra cosa también. Claro, era un versículo, Ujú. estaba muy bueno igual, Sí. pero esto nos hizo llevar más a la profundidad, o sea, donde Dios quería que hablemos, Sí. ¿entienden? Dios nos hizo pasar por algo como lo que le hizo pasar a Abraham, o sea, nosotros pasamos por algo. No. Perdón, es nuestra emoción. ¡No! Chicos, no. Sí, contándole. Bueno, y que Dios le hizo pasar por algo como lo que le hizo pasar a Abraham. O sea, Abraham tuvo que pasar por algo, ¿entienden? Tuvo que pasar quizás por un sufrimiento, quizás por una duda, por algo así. Para conseguir su recompensa, chicos. Claro, y nosotras hace no sé cuántas horas estamos queriendo grabar este podcast con otras cosas, con otra palabra, con otro versículo, con otras palabras, con otras, chicos. Y literalmente después Los micrófonos no andaban. no andaban, tuvimos que ponerlo como casi una hora, ¿no? A cargar. Ajá. Después grabamos otra vez y el teléfono se apagó. O sea, Se apagó. Muchas cosas literalmente que nos pasaron, que fue lo que le pasó a Abraham. ¿Entienden? Que tipo lo que nos pasó a nosotros fue casi relacionado a lo que le pasó a Abraham. De problemas estoy hablando. Y sí, por favor, mate. Y ahí igual que estamos. Y cosas. Y bueno, nada, o sea, nosotros pasamos por ese sufrimiento, éramos como nos sentíamos como cargadas, como que había algo que teníamos que dejar, muchas gracias. Había algo que teníamos que dejar, había eso que no nos dejaba, ¿entienden? O sea, si nos apagaron los celulares, se nos apagaron los micrófonos, literalmente el de ella se había quedado sin batería, lo pusimos allá, el mío lo pusimos acá y se apagó. Tuvimos como literalmente mucho tiempo queriendo grabar y no nos salía nada. Después, bueno, nada, después ese tiempo que nos quedamos ahí, nos quedamos hablando. Hace un ratito, nosotras, ¿está bien? Ahora sacar el Espíritu Santo de la cámara. Y hace un ratito, o sea, hace un rato, antes de que grabemos, tipo, sigamos grabando, este video igual lo seguimos porque no se nos apagó el celu y ahora, bueno, va a ver la otra parte. O sea, sí, todo junto, pero lo seguimos y viene otro ángulo o algo más raro, algo más cambiado. Es porque quizás lo seguimos, o sea, el otro video lo seguimos con porque se nos apagó el celu y demás. Y nada, necesitábamos un alargue, necesitábamos algo para enchufar, no teníamos nada literalmente. no, pero Nos tocó confiar. ¿Qué? No, está calentito, pero esto que lo disfruta el mate. Sí, igual. Nos tocó pasar por eso y cuando nosotros miramos y escuchamos la voz de Dios, entendimos que era esto lo que Dios quería que hablemos, que nos sirvió de testimonio. Uh-huh. Literalmente nos sirvió de testimonio esto y también, o sea, pudimos entender que Dios nos quiso hablar y nosotros quizás no lo escuchábamos, estábamos muy enfocadas ahí, esto vamos a decir, y todo planeado por nosotras.
Y Dios no improvisó, Dios tuvo un plan con nosotras, Es verdad. ¿entendés? O sea, Sí. Dios tuvo un plan con nosotras. Dios no improvisó, o sea, ahí tenés el mate. Dios no improvisó, Dios tuvo un plan con nosotras, Dios dijo, esto va a pasar, esto no va a pasar, y taca, taca, taca. Y literalmente no tuvimos, les vamos a contar la verdad, no tuvimos mucha preparación Ujú. y tuvimos que prepararnos acá. El tiempo que quedó todo cargando, todo eso, quedó como un silencio y nos Ajá. quedamos planeando esto. Y Dios nos habló a las dos. Literalmente es algo que... Sacamos demonios, chicos, de acá. Sí, oramos, ojo, Oramos. oramos antes de grabar esta parte, oramos y los micrófonos no se nos apagaron, lo cargamos re poquito. Sí, mirá, están todos O sea, prendidos. oramos y literalmente dijimos todo en el nombre de Jesús, oramos mucho y literalmente esta oración que hicimos hace rato fue como con más, no sé, sentí como que fue con más pasión que la anterior. Sí, es verdad, sí. Sí, como que se entendió mejor y es como que estuvimos... Claro, la anterior nos llevó mucho por las emociones también. Ajá, sí. Como que al hablar estuvimos como que entendimos muchísimo más. No sé cómo se dice. Sí, claro. Bueno, entendimos muchísimo más y es como que al leer otra vez la palabra, marcamos todo encima de lo que queríamos hablar también. Y para mí ahora es como que estuvo muy lindo porque entendimos mejor de lo que Dios quería hablarnos a nuestra vida. Ajá. Sé que es un propósito que Dios quería que lo hagamos. Y también es como dijo Male, un testimonio para nuestras vidas porque en la misma palabra dice que hay que escuchar su voz y eso es lo que Dios quería que hagamos nosotras, es que escuchemos la voz del Señor, porque básicamente estábamos hablando de otra palabra y básicamente Dios quería que hablemos de esa misma palabra que era la de hablar. Exactamente. Pero bueno, nada, eso fue un mini testimonio que nos sirvió a nosotras y que literalmente acá por acá había algo que decía de que iba a multiplicarlo como las estrellas, algo así, no sé qué era, había algo de las estrellas, a ver, donde el 17, desierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena y como la arena que está a la orilla del mar. Dios, en este versículo, Dios multiplicó nuestras palabras, ¿te cuenta? Uh-huh. O sea, Dios multiplicó nuestras palabras. Sí. O sea, literalmente nosotros no sabíamos que íbamos a estar hablando estas cosas que hablamos y multiplicó nuestras palabras. O sea, ¿entienden? Que multiplicó nuestras palabras. Todo lo que nosotros habíamos hablado anteriormente, nos perdíamos, nos reíamos. Sí, todo nos pasaba, fue muy cortito y fue como que no entendíamos bien lo que queríamos hablar antes, ¿cómo que era? Nos íbamos es verdad, no íbamos por cualquier camino, porque es como que estábamos hablando de la palabra y de la nada hablamos de la nada hablamos de la creación y el... Blanco y negro. Y literalmente de la nada es como que nos íbamos para Júpiter y estábamos en Saturno, ¿entendés? O sea, literalmente nos refuimos y bueno, así somos planes de Dios. Dios no improvisa, siempre tiene un plan. Pero bueno, nada. Bueno, como dijimos, chicos, hay que escuchar la voz de Dios, así como nosotros no lo hicimos antes, hay que hacerlo. Así que hagamos como nosotros hicimos. Escuchen la voz de Dios. Por favor, su voz, porque sabemos que su voz es perfecta, así como Dios quiso que hablemos lo de Abraham. Y también no se cortaron los micrófonos, no se apagaron los celulares. Es lo que Dios quiso para este video. Así que esa es la palabra de hoy, que escuchemos su voz, que sabemos que Él está con nosotros. Estás conmigo, Padre. Él nos apoya, nos protege y siempre está con nosotros en cualquier momento. Así que esa es la palabra que queríamos compartirles. Un versículo, ¿cómo se? Fue como una devocional chiquitito. Devocional prédica, porque fue bastante largo. Fue bastante largo. Y fue muy lindo, la verdad, porque como si estuvimos... nos sentimos bien. Ajá, nos sentimos muy bien. Y como que la palabra lo explicamos de una manera más no sentimental, sino que más profunda y más entendida también. Porque en el otro video estábamos medio perdidas también. Sí, medio por la nada. Sí. Pero bueno, y vamos a estar dejando las redes sociales de la iglesia, de la iglesia y del grupo de jóvenes que pertenecemos. Y para también nuestro Instagram. Sí, bueno, sí, también. Y los Instagram también de nosotras. Bueno, y eso fue todo por hoy. Y nada, les damos gracias y que nos apoyen, por favor, porque somos nuevas en esto y que nos apoyen. Sí. Pero bueno, y esto fue Charlemos con Dios. Chao.